En 1980, El Imperio contraataca no fue solo una secuela, fue una apuesta. Una película financiada con el dinero personal de George Lucas, un rodaje lleno de secretos, y una historia construida sobre mentiras e incluso para sus propios actores. El giro más famoso del cine fue ocultado hasta el último momento. El final que conocemos no era el único posible, y una versión alternativa era mucho más oscura, mucho más peligrosa y probablemente imposible de aceptar para el público de la época. Soy el Dr. Mendoza, especialista en historia de la narrativa cinematográfica, y hoy vamos a revelar 15 secretos ocultos detrás de la película, incluyendo el final que casi cambió la Guerra de las Galaxias para siempre. 15. Los críticos odiaron la película cuando se estrenó. Hoy parece imposible, pero cuando El Imperio contraataca llegó a los cines, muchos críticos no la entendieron. La acusaron de ser repetitiva, demasiado oscura y de no tener un final claro. El hecho de terminar con un suspenso, sin resolución, fue visto como un error. Algunos incluso dijeron que era solo una forma de vender otra película. Décadas después, la historia cambió completamente. Hoy es considerada por muchos la mejor película de la Guerra de las Galaxias y una de las mejores secuelas jamás hechas. Pero en 1980, fue vista como una decepción. 14. George Lucas apostó toda su fortuna personal en la película. Después del éxito de la Guerra de las Galaxias, todos los estudios querían financiar la secuela. Lucas dijo que no, quería control total, así que tomó una decisión extrema. Financió la película él mismo, pidió préstamos, arriesgó su casa, su empresa y su futuro. Invirtió más de $30 millones de su propio bolsillo. Si la película fracasaba, perdía todo. No era una producción más, era una apuesta total, y estuvo peligrosamente cerca de salir mal durante el rodaje. 13. El giro más famoso del cine fue un secreto absoluto. La frase, "Yo soy tu padre", no estaba en el guión que recibió la mayoría del elenco. Durante el rodaje de la escena entre Luke y Vader, el actor David Prowse dijo una línea completamente diferente. "Obi-Wan mató a tu padre". Era falsa. Solo 3 personas sabían la verdad: George Lucas, Irving Kershner y Mark Hamill. Hamill fue informado segundos antes de filmar con una advertencia directa: "Si esto se filtra, sabremos que fuiste tú". El resto del elenco lo descubrió recién en el estreno. Incluso David Prowse se enteró en el cine. Ese nivel de secreto permitió algo único: que el público experimentara el giro sin filtraciones. Algo casi imposible hoy. 12. Yoda casi fue un mono con máscara. Sí, esto es real. George Lucas no confiaba en que una marioneta funcionara. Pensaba que el público no la tomaría en serio. Así que propuso una idea completamente distinta: usar un mono entrenado, ponerle una máscara y hacerlo caminar con un bastón. La idea llegó bastante lejos, pero alguien del equipo señaló lo obvio: el mono probablemente se quitaría la máscara, o peor aún, atacaría a Mark Hamill en pleno rodaje. Fue entonces cuando recurrieron a Jim Henson y su equipo y apareció Frank Oz. Una de las decisiones más ridículas terminó convirtiéndose en uno de los mayores aciertos del cine. 11. Frank Oz operaba a Yoda desde debajo del escenario durante horas. El escenario de Dagobah no era normal. Fue construido elevado del suelo para que Frank Oz pudiera esconderse debajo. Desde ahí, controlaba a Yoda sin ser visto. El problema era físico. Oz tenía que sostener la marioneta durante horas con los brazos en alto, sin ver directamente la escena y guiándose solo por monitores. El esfuerzo fue brutal. Perdía sensibilidad en las manos, se le cortaba la circulación y necesitaba pausas constantes para poder continuar. Mientras tanto, Mark Hamill actuaba frente a un muñeco como si fuera real. Esa combinación creó uno de los personajes más creíbles del cine a base de puro esfuerzo físico. 10. La tormenta de Hoth es completamente real. La escena inicial en el planeta helado no fue creada en un estudio. Durante el rodaje en Noruega, una tormenta real atrapó al equipo. El clima era tan extremo que no podían filmar normalmente, pero el director Irving Kershner vio una oportunidad. Colocaron la cámara dentro del hotel y filmaron a Mark Hamill saliendo directamente a la tormenta. Lo que ves en pantalla, el viento, la nieve y la dificultad para caminar, todo es real. Hamill no estaba actuando, estaba luchando contra el clima. 9. El emperador original no era el que conoces. Si solo viste versiones modernas de la película, nunca viste al emperador original.
En 1980, el personaje no era interpretado por Ian McDiarmid. Era otra cosa, una actriz llamada Marjorie Eaton, con maquillaje pesado y un detalle aún más extraño: ojos de chimpancé superpuestos visualmente. El resultado era inquietante, pero no encajaba con el resto del universo. Años después, George Lucas decidió eliminar completamente esa versión y la reemplazó digitalmente en las ediciones especiales, lo que significa que esa versión original del emperador prácticamente desapareció de la historia oficial. 8. Hay una papa y un zapato escondidos en el campo de asteroides. La escena del halcón milenario escapando entre asteroides es una de las más intensas del filme, pero también esconde uno de los secretos más absurdos. El equipo de efectos de luz e imagen industrial pasó meses creando rocas espaciales. Era una tarea repetitiva, agotadora y casi mecánica. Como suele pasar en esos casos, se aburrieron mucho, así que decidieron esconder objetos reales entre los asteroides, entre ellos una papa y un zapato. A simple vista no se notan, pero en versiones modernas en alta definición puedes encontrarlos. Fue un pequeño acto de rebeldía creativa, perdido en una de las escenas más épicas del cine. 7. Harrison Ford quería que Han Solo muriera en esta película. Hoy el destino de Han Solo es uno de los momentos más icónicos, pero originalmente podría haber sido su final definitivo. Harrison Ford no estaba convencido de volver para una tercera película. De hecho, creía que su personaje no tenía profundidad suficiente. Por eso propuso algo radical: que Han Solo muriera durante la escena de Carbonita. Quería una muerte heroica con significado y cierre. George Lucas se negó. No quería perder a un personaje tan importante ni tan rentable. La solución fue intermedia: congelarlo y dejar su destino abierto. Así nació la escena que todos recordamos, pero también fue una decisión estratégica, no solo narrativa, sino contractual. 6. La frase más icónica de Han Solo fue improvisada. La escena es legendaria. Leia dice, "Te amo", y Han responde, "Lo sé". Pero ese no era el guión. La línea original era, "Yo también te amo". Harrison Ford la odiaba. Le parecía falsa, demasiado sentimental, y no encajaba con el personaje. Discutió durante horas con el director Irving Kershner, hasta que, en medio de la frustración, dijo espontáneamente, "Lo sé". Kershner lo entendió al instante. Esa era la línea. Perfecta. Arrogante pero emocional. Totalmente Han Solo. Y así, una discusión en el escenario creó una de las frases más icónicas de la historia del cine. 5. La película casi no se estrena por una pelea con Hollywood. Antes de llegar a los cines, la película estuvo a punto de ser bloqueada. El problema no fue el guión ni el presupuesto. Fue algo mucho más simple: los créditos. George Lucas quería mantener el estilo de la primera película, sin créditos al inicio, solo la famosa introducción con texto. Pero el sindicato de directores no lo permitió. Exigían que el nombre del director apareciera al comienzo. Lucas se negó, y el conflicto escaló hasta que el sindicato amenazó con impedir el estreno. La solución fue extrema. Lucas pagó una multa enorme de su propio bolsillo, y luego tomó una decisión radical al abandonar el sindicato. Todo por mantener una visión creativa. 4. Alec Guinness odiaba la Guerra de las Galaxias, pero cobró millones por volver. Puede sonar increíble, pero es real. Alec Guinness, el legendario actor detrás de Obi-Wan Kenobi, detestaba la Guerra de las Galaxias. La consideraba una película infantil, e incluso en entrevistas la llamó sin sentido. No quería volver para la secuela, pero George Lucas lo necesitaba. Así que negoció y aceptó todas sus condiciones: horarios reducidos, pocos días de rodaje y un porcentaje enorme de ganancias. Guinness apareció solo en algunas escenas, como espíritu de la fuerza. Trabajó apenas unos días y terminó ganando millones. Nunca cambió su opinión sobre la saga, pero sí aceptó el dinero que venía con ella. 3. Boba Fett viene de uno de los peores proyectos de la Guerra de las Galaxias. Hoy es uno de los personajes más queridos del universo, pero su origen es extraño. Boba Fett apareció por primera vez no en una película, sino en el infame especial de Navidad de la Guerra de las Galaxias, un programa televisivo considerado uno de los peores productos de la franquicia. Allí apareció en formato animado, y curiosamente, era un villano que fingía ser aliado antes de traicionar. Ese debut fue tan raro que George Lucas intentó borrar el especial de la historia, pero no pudo borrar a Boba Fett. El personaje sobrevivió y terminó convirtiéndose en una leyenda. 2.
La armadura de Boba Fett era completamente distinta al principio. El diseño original del personaje era muy diferente. Su armadura iba a ser completamente blanca, como un supersoldado de asalto, limpia y sin imperfecciones. Pero cuando hicieron pruebas en cámara, algo no funcionaba. Se veía genérica y sin personalidad. Así que el equipo tomó una decisión clave y rehizo todo el diseño con colores desgastados, marcas de batalla y piezas aparentemente recicladas. El resultado fue inmediato. El personaje parecía tener historia y experiencia. Ese cambio visual fue lo que convirtió a Boba Fett en algo más que un simple cazarrecompensas. Lo convirtió en un misterio. 1. El final original era mucho más oscuro y podía haber terminado la historia ahí mismo. El final que conocemos deja todo abierto. Luke pierde la mano, Han Solo queda congelado y el Imperio sigue dominando. Pero aún así, hay esperanza. Sin embargo, George Lucas consideró versiones mucho más radicales. Durante el desarrollo del guión, se evaluó la posibilidad de un cierre donde Luke aceptaba la propuesta de Darth Vader y se unía al lado oscuro sin resistencia, sin escape y sin redención inmediata. Eso habría cambiado todo. La trilogía ya no sería una historia de caída y redención, sino de corrupción definitiva. Esa versión fue descartada no porque fuera mala, sino porque era demasiado arriesgada para el público de la época. En lugar de eso, eligieron un equilibrio, un final doloroso pero con una puerta abierta. Décadas después, El Imperio contraataca sigue siendo una de las secuelas más importantes de la historia del cine. Pero lo más impresionante es lo cerca que estuvo de ser completamente distinta. Un final donde Luke caía definitivamente. Un Han Solo que podía morir y un rodaje lleno de secretos, mentiras y decisiones extremas. Todo eso formó una película que no solo continuó una historia, sino que la redefinió. Porque esta obra demostró que las secuelas pueden ser más oscuras, más complejas y mucho más arriesgadas, y aún así, convertirse en leyendas. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Hubieras aceptado ese final donde Luke se unía al lado oscuro?